La esperanza de Occidente de retomar el acuerdo nuclear con Irán se debilita ante la falta de respuesta de la República Islámica y la reticente disposición de Estados Unidos en suspender las sanciones impuestas a la nación persa. El antiguo acuerdo alcanzado el 14 de julio de 2015, formado por Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia e Irán, se enfocaba en resolver el conflicto nuclear iraní. En medio del acuerdo, Teherán se comprometió durante 15 años a no construir nuevas instalaciones de enriquecimiento, ni reactores de agua pesada, ni enriquecer uranio a más de 3,6%. Sin embargo, este compromiso no se mantuvo ante la salida de Estados Unidos del pacto durante el mandato de Donald Trump, quien además impuso una serie de sanciones económicas a Teherán, mientras que este último anunciaba el enriquecimiento de uranio por encima de lo permitido. El pacto de 2015 tenía el objetivo de impedir que Irán adquiriera armas nucleares, un objetivo que siempre ha negado perseguir. Y tras la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, el gobierno estadounidense declaró como objetivo restaurar este acuerdo, una decisión que fue aplaudida por la Unión Europea, que a su vez redactó una nueva serie de propuestas para los involucrados, ajustadas a las necesidades de Irán, sin recibir hasta el momento una respuesta positiva de la República Islámica. Este es el contexto, amigos, del acuerdo nuclear iraní firmado en el año 2015 con las potencias europeas y Estados Unidos. Era lo que veíamos en pantalla. Hoy nos vamos a centrar en el territorio asiático del Medio Oriente para hablar sobre estas tensiones que se han generado en las últimas semanas y meses por la posible firma del acuerdo nuclear, después de que Estados Unidos mantuviera una posición de retomar este pacto firmado en 2015, pero que en 2018 Washington decidió abandonar durante el mandato de Donald Trump. Recordemos que el año pasado iniciaron conversaciones en Austria, precisamente en la capital Viena, para hablar sobre los pasos a seguir tanto por Irán como por Estados Unidos y las naciones europeas para que el pacto vuelva a tener un cumplimiento fiable y sobre todo se ponga en marcha ante la preocupación que existe en el mundo porque Irán se dote del arma nuclear. Una firme también respuesta que ha tenido Israel en torno a este acuerdo. Se ha opuesto y ha ratificado que no está de acuerdo con que se firme, por lo que ha instado a Estados Unidos a que no vuelva a formar parte de este pacto. Así comenzamos Noticias Globovisión Internacionales hoy para brindarles todo el contexto acerca de estas recientes tensiones. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, apuntó que las negociaciones para que Irán y Estados Unidos vuelvan al acuerdo nuclear que frene el programa nuclear de Teherán a cambio de levantar las sanciones se encuentran nuevamente en un punto muerto. Veamos por qué. Mi papel como coordinador en las conversaciones es tratar de hacer que sus posiciones converjan. Durante los últimos meses estuvimos convergiendo. Cada vez el paso fue conduciendo a una posición más cercana, una nueva propuesta. Y las propuestas fueron convergiendo. Pero lamentablemente, después del verano, las últimas propuestas no convergen. Son divergentes, y me temo que con la situación política en Estados Unidos y tantas direcciones sin ser concluyentes, ahora nos vamos a quedar en una especie de punto muerto. Durante una rueda de prensa, el canciller alemán Olaf Scholz en Berlín, junto al primer ministro israelí Yair Lapid, lamentó que hasta el momento Irán no brindara una respuesta positiva a la propuesta de los países europeos sobre el acuerdo nuclear. Los mediadores europeos han hecho propuestas y no hay ninguna razón para que Irán no las acepte. Pero debemos tomar nota de que no es el caso y que seguramente no ocurrirá en un futuro próximo, a pesar de las apariencias durante algún tiempo. Seguiremos siendo pacientes, pero también claros. Hay que impedir que Irán adquiera un arma nuclear, lo que supondría un peligro para toda la región y para muchas regiones.
Un alto responsable de la diplomacia israelí declaró que era el momento de tener un diálogo con los estadounidenses y los europeos para poner sobre la mesa una amenaza militar creíble contra Irán con el objetivo de empujarlo hacia un mejor acuerdo. Israel cree que levantar las sanciones en caso de acuerdo podría aumentar el presupuesto iraní destinado a apoyar al Hezbollah libanés, el Hamas palestino y otros grupos pro-iraníes en la región del Medio Oriente. Y sobre este tema vamos a actualizar más información, lo hacemos con el diario BAE de Argentina. Titula, se aleja un acuerdo nuclear con Irán. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que Irán ha dado un paso hacia atrás en las conversaciones para reactivar el histórico acuerdo nuclear de 2015, por lo que se desvanecerían las probabilidades de un pacto a corto plazo. Citamos lo que señaló Blinken en una conferencia de prensa en México. Lo que hemos visto durante la última semana más o menos en la respuesta de Irán a la propuesta presentada por la Unión Europea es claramente un paso hacia atrás y hace que las perspectivas de un acuerdo a corto plazo, diría yo, sea poco probable. Nos referimos a declaraciones de Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, quien agregó que Irán parece no estar dispuesto o no puede hacer lo que sea necesario para llegar a un acuerdo porque Teherán continúa tratando de introducir aspectos ajenos a la negociación que hacen que un acuerdo sea menos probable. Lo reseña el diario BAE Negocios de Argentina en su sitio en internet. Y vamos a ver ahora si es posible que Irán pueda fabricar un arma nuclear en tan solo 4 semanas. Es la pregunta que se hacen muchos y también se cuestionan en los medios estas afirmaciones. Vamos a ver por qué precisamente. Tenemos el gráfico que nos muestra que diplomáticos en Viena que han negociado este acuerdo nuclear desde el año pasado, precisamente en la ciudad austríaca, han asegurado que Irán necesitaría ahora probablemente 3 o 4 semanas para alcanzar la cantidad necesaria para un arma nuclear, dados sus progresos en el enriquecimiento de uranio. Sin embargo, analistas creen que el uranio enriquecido es solo suficiente para fabricar una bomba y no toda una serie. Esto es interesante. Precisamente revisemos lo que dijo un analista importante que vamos a ver a continuación, la cita textual que tenemos de su declaración en el siguiente gráfico. Tenemos la cita: una sola bomba no tiene sentido desde el punto de vista militar. Una sola bomba es insuficiente si se tiene en cuenta que otros estados poseen una cantidad múltiple que podrían utilizar con efectos mucho más graves. Es lo que dijo el analista Mohammad Baher Forough del Instituto Alemán de Estudios Regionales de Hamburgo. En torno a esta pregunta que nos hacemos, ¿podría Irán fabricar una bomba nuclear en 4 semanas? También otros analistas coinciden en que esto es improbable, no solamente por el enriquecimiento de uranio, sino por otras razones que tiene en este momento. La República Persa también se habla de la tecnología, que Teherán no cuenta con la tecnología para producir bombas nucleares, aunque esto sea una amenaza latente que ventilan los países occidentales y sobre todo los europeos. Vamos a continuar hablando sobre este tema, recientes tensiones que surgen en torno al acuerdo nuclear cancelado por Estados Unidos en 2018 cuando se salió durante el mandato de Donald Trump, pero que ahora se ha querido retomar durante estas conversaciones que se sostienen desde el año pasado en Austria, precisamente en la ciudad de Viena. Vamos a la pausa y a la vuelta más de Noticias Globovisión Internacionales. Interactúe con nosotros, @internacionales_GB, @JEnrique Robles, mi cuenta personal.